Vaya abriendo su Biblia en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34 al 36. Gloria a Dios. Juan, capítulo 8, versículo 34 al 36. Muy bien, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta tarde, en esta mañana todavía, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar en esta hermosa mañana. Amén. Padre, te damos gracias en este momento por esta oportunidad que nos das de estar reunidos, Dios, un día más para exaltarte, para bendecirte, pero también, Señor, para estar atentos al mensaje que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Que tu palabra sea precisa y sea concisa a nuestras vidas, Dios. Hable a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Ayúdenos, Señor, a ser vasos receptibles, que estemos enfocados en el consejo que tienes para nosotros, Señor. Ayúdenos a atesorar tu palabra en nuestro corazón. Que pongamos tu palabra por estatuto perpetuo en nuestras vidas, Señor, y que de esta manera también podamos ser hacedores de tu palabra día a día en nuestro diario vivir, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Dios. Vamos a hablar el día de hoy de un tema que lleva por título Caminando en Libertad. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos lo que es la libertad? Amén. En este país tenemos la bendición de tener libertad de reunirnos, tenemos la libertad de tener una Biblia en nuestras manos, tenemos la libertad de tener templos abiertos donde la iglesia pueda reunirse y pueda disfrutar de un momento agradable en la presencia de nuestro Dios. Amén. Tiempo atrás yo le platicaba acerca de una experiencia de un predicador que al él ir a predicar a lo que es el país de China, él se encontró con muchísimos obstáculos en el cual la iglesia no podía desarrollarse de una manera libre dentro de este país. Y por ende tenían que hacer sus reuniones de una manera tan secreta que no se dieran cuenta de ello, y de alguna manera también tienen prohibido la lectura de la palabra de Dios, y por tanto también tenían que hacer de una manera tan limitada el compartir hojas de la Biblia para que ellos pudieran tener una lectura diaria, ¿no? Tenemos un amigo que también proviene de Rusia, ¿verdad? Él es ruso. Él radica aquí en el en el país vecino. Pero cuando platicábamos con él acerca de ciertas cuestiones, acerca de su fe y la manera en cómo ellos prácticamente desarrollaban su fe en aquel país, mencionaban también cuestiones de obstáculos muy severos en cuanto a aquellos que profesaban la fe cristiana. Tal era el caso que el propio ejército, cuando encontraba una casa, un lugar donde se reunían cristianos, lo que hacían en algún tiempo era ir, rodearlos, sacarlos de casa y fusilarlos. Entonces son cuestiones bien complejas en cuanto a compartir la fe en un país que tiene tanto conflicto con lo que es la palabra de Dios. Tenemos la bendición de estar en este país, México, donde hasta el día de hoy no se ha prohibido que las iglesias estén abiertas y que la iglesia del Señor se reúna y se congregue a exaltar el nombre del Señor. Amén. Hay ciertos puntos que han estado surgiendo donde al día de hoy pues ya no hay libertad de predicar el evangelio en una esquina, ¿verdad? Hay cosas que se están aprobando, que se están promoviendo y que de alguna manera están poniendo cada día más obstáculos a esa libertad de culto que tenemos. Pero ¿sabe algo? Al día de hoy, como iglesia del Señor, como la iglesia de Cristo que somos, tenemos que aprovechar bien nuestro tiempo. Amén. ¿Y cómo podemos aprovechar bien el tiempo? Bueno, pues brindándole al Señor tiempo de calidad cada día que nos reunimos a escuchar la palabra del Señor.
¿Coincide usted conmigo, familia? Muy bien, perfecto. Entonces, esto es caminar en libertad, es ejercer la libertad que tenemos como ciudadanos y es ejercer nuestra libertad que tenemos como iglesia. Amén. Quiero comenzar este mensaje poniendo una ilustración de algo que viene de la biología. Amén. Y quiero hablarle de un hongo o una serie de hongos que son denominados con el nombre de Cordyceps. ¿Sí? Estos Cordyceps son pequeñas partículas diminutas que viajan por el aire siendo disipadas por diásporas. Y estos hongos que se propagan por el viento tienen una característica que los define en cuanto a su forma de operar y su forma de desarrollarse, ¿no? Y es que este tipo de hongos, llamados Cordyceps, son precisamente y enfáticamente invasivos en la vida de los insectos. Este hongo, una vez que cae en el cuerpo de un insecto, que dicho sea de paso, ¿verdad? Específicamente es para con los insectos pequeños y con las hormigas no son la excepción. Cuando ellos caen son partículas tan diminutas que son prácticamente más pequeñas que la hormiga. Si usted se pone a ver una hormiga, ¿cuánto puede medir una hormiga, no? ¿Medio centímetro le gusta a usted? ¿Poquito menos? Exacto, o sea, son pequeñas. Pero esta partícula, este hongo llamado Cordyceps, cae en el cuerpo de la hormiga, aún siendo más pequeño que ella, y comienza a invadir primeramente su cuerpo por la parte de afuera. Comienza a crecer, comienza a invadir todo el cuerpo, de tal manera que cuando la hormiga comienza a ser tan invadida por este hongo, el hongo penetra dentro de la hormiga. ¿Y qué cree usted que hace este hongo? Toma posesión de la mente de la hormiga. Dado el caso es que la hormiga comienza no a ejercer su voluntad de vida, sino que el mismo hongo comienza a dictarle las cosas que la hormiga tiene que hacer. Toma control de la hormiga totalmente. Entonces el hongo le dice qué debe de comer, hacia dónde debe dirigirse y qué es lo que la hormiga debe de hacer. Entonces cuando el hongo necesita alimento, el hongo dirige a la hormiga hacia lo que tiene que comer para que nutra al hongo, ya no tanto que nutra a la hormiga. Cuando el hongo necesita agua, lleva a la hormiga a donde está el agua para que la hormiga pueda tomar esa agua o beber de esa agua para que el hongo pueda alimentarse, pero ya no es alimentado la hormiga, sino que es la voluntad del hongo que se está ejerciendo mediante el cuerpo de esta hormiga. Cuando el hongo comienza a crecer más y comienza a tomar más cuerpo y es más todavía más que la hormiga, entonces el hongo dirige a la hormiga a un lugar alto de un árbol donde la hormiga pueda quedar totalmente estancada. Pero lo curioso de todo es que el hongo crece y crece, pero mantiene con vida al huésped. Lo mantiene con vida a lo que ha invadido. Ya no es prácticamente la hormiga que tiene el control, sino que es el hongo totalmente. Y no mata a la hormiga, sino que la mantiene con vida. Y el hongo comienza a crecer, a crecer, a crecer, y la hormiga sigue teniendo vida porque el hongo le conviene que la hormiga tenga vida. Ya no tiene voluntad propia, ya no tiene vida propia la hormiga, ya no hace las cosas que ella quería hacer o que ella hacía anteriormente, sino que todo lo que está haciendo es ser presa totalmente del hongo que la ha invadido. Y prácticamente el día que el hongo decida quitarle la vida a la hormiga, le quita la vida a la hormiga. Pero mientras el hongo no decida quitarle la vida a la hormiga continuará viva por voluntad del hongo y no porque la hormiga prácticamente tenga vida propia, ¿no? Esta es la forma como trabajan los Cordyceps, como trabaja esta serie, esta cadena de hongos, ¿no? Que se disipan por el aire, invaden prácticamente a los insectos y toman como presa a los insectos, como sus esclavos, para hacer la voluntad que los hongos quieren y no los insectos como ellos desearían o quisieran vivir. Cuando ya el hongo crece demasiado y decide quitar la vida a la hormiga se convierte prácticamente en un cúmulo de fracciones del hongo y prácticamente
se libera ese cuerpo, se abre ese cuerpo y se liberan diásporas nuevas de este hongo que comienzan a propagarse por el aire, dispuestas a invadir otros cuerpos para realizar la misma labor que se realizó con la hormiga inicial. Esa es la forma de trabajar de los Cordyceps. Cuando yo estaba viendo este documental, la verdad yo me quedaba sorprendido en la forma en cómo trabaja ese hongo. Se ve una fracción milimétrica, o sea, súper microscópica, que uno lo ve y ni siquiera es el tamaño de la patita de la hormiga. ¿Qué tamaño puede ser la patita de la hormiga, no? O sea, todavía este hongo, de la forma en cómo se propaga, prácticamente es mucho más pequeño que la patita de la hormiga, pero todo el daño y la forma en cómo puede operar en la vida de un cuerpo, en la vida de una hormiguita, cómo puede desarrollarse, cómo puede crear una voluntad dentro de este cuerpo y llevarlo y someterlo hasta que haga lo que el hongo desea y no lo que la hormiga quiere. Así trabaja. Y sabe, dentro del cuerpo del ser humano se llega también a crear un hongo, que a lo mejor usted lo ha escuchado, ¿no? El mentado hongo cándida, ¿no? Que se desarrolla y se multiplica en el cuerpo del ser humano y llega un momento en el que el ser humano cada 6 meses tiene que llegar a una cuestión que le llama la desparasitación, ¿no? Y ahí va por su pastillita de albendazol, ¿no? Ya vamos por el jarabito de albendazol. Y una vez que se lo toma por la noche, al día siguiente, prácticamente a lavar todas las cobijas y a lavar todo, ¿verdad? Para que no quede absolutamente rastro ni huella de lo que hubo. Cuando este hongo comienza a propagarse en la vida del ser humano, sucede algo bien curioso, que el ser humano tiene ganas de comer mucho pan. El ser humano tiene ganas y deseos de comer mucho azúcar. Y uno dirá, bueno, ¿cómo está el rollo de comer azúcar, no? ¿Cómo está el rollo de que las ganas de querer comer mucho pan? Como que si fuera algo tan apetecible, ¿no? Bueno, cuando es con café sí, ¿no? Porque luego el café hace daño, ¿no? Luego hace daño el café. Entonces, de alguna manera, cuando todo eso comienza a crearse, ese deseo comienza a crearse en el cuerpo del ser humano, se le llama porque hay un exceso de hongo cándida dentro del cuerpo del ser humano, ¿verdad? No soy naturópata, no soy nada de eso, no, para nada he estudiado todo eso, ¿verdad? Son documentales que uno llega a ver y que de alguna manera uno llega a entrar en razón de, ahora entiendo por qué tanta azúcar, ahora entiendo por qué tanto deseo de pan, ahora entiendo por qué tanto deseo de las cosas dulces, cosas que no son tan apetecibles, pero que de alguna manera ahí está, ¿verdad? No hablemos de los que comen tierra, ¿verdad? Pero bueno, por ahí va la cosa también, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo eso son cuestiones que nosotros comienzan a crecer y nosotros como seres humanos tenemos que comenzar a atender esto, porque de alguna manera nos pueden llevar a tener algo perjudicial para nuestro cuerpo. Porque comer azúcar no digamos que es algo saludable, ¿verdad? Tomarse una Coca-Cola de 3 litros al día no es algo saludable, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que atender para de alguna manera poder dejar de tener ese deseo. Bien. Lo impresionante de esto es la forma como esto que está dentro de nosotros puede llegar a dictar o dar una indicación de un deseo o un antojo de algo que para muchos sería incomprensible y sería así, ¿cómo? O sea, ¿cómo azúcar? Pero de alguna manera es algo, eso que surge dentro de nosotros. ¿Por qué no se me antoja un vegetal, no? ¿Por qué no se me antoja una manzana? ¿Por qué no se me antoja un jugo verde? ¿Por qué no se me antoja una ensalada de espinaca con arándanos? ¿Por qué tiene que ser algo dulce? ¿Por qué tiene que ser algo que tenga que ver con harinas? Bueno, porque quizás puede ser que haya algún parásito que esté dictando algo dentro de nosotros que nos está inclinando a tener un antojo de algo que no es benéfico para nuestro cuerpo, pero para ellos es alimento suculento. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Habiendo puesto esto como una plataforma, ¿verdad? Vamos a entrar al primer punto de este mensaje. ¿Cómo nos contaminamos y cómo venimos a ser esclavos del hongo del pecado? Amén. En la historia, en la palabra del Señor hay una historia que habla acerca de un profeta llamado Balaam. ¿Lo recuerda usted? Dice la palabra del Señor en el libro de Números, ¿verdad? Que este profeta llegó con Balac, llega con Balaam. Y el propósito de que Balac llegara con Balaam era para que Balaam pudiera actuar de una manera que no era correcta, pero que estaba buscando que maldijera
al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel estaba creciendo. El pueblo de Israel estaba creciendo, pero también estaba a punto de poseer prácticamente una tierra que Dios les había prometido, ¿no? Estaban poseyéndole y que de alguna manera estaban creciendo y estaban avanzando al propósito que Dios quería para ellos. Pero dice la palabra del Señor que cuando Balac llega con Balaam, le dice, ¿sabes qué, Balaam? Yo veo que el pueblo de Israel se está multiplicando, veo que está creciendo y considero que es un peligro para nosotros. Entonces yo te pido que por favor les maldigas y profieras una maldición contra ellos. Entonces Balaam, al momento de que quiere maldecir al pueblo de Israel, termina bendiciéndolo la primera ocasión. Después la segunda ocasión que vuelve a decirle Balac lo mismo, termina dándoles una bendición. La tercera ocasión cuando llega Balac y le dice a Balaam que maldiga al pueblo de Israel, dice, ¿sabes qué? Es que yo no puedo maldecirlos porque cada vez que procuro maldecirlos, Dios hace algo en mi mente, hace algo en mí que me transforma todo esto, mis pensamientos, y termino profiriendo bendición para ellos y terminan siendo bendecidos, ¿no? El caso es que Balaam comienza humanamente a pensar y a maquinar un plan y le dice, pero espérate, Balac, tengo una solución para esto. No los puedo maldecir con mis labios ni puedo proferir maldición contra ellos, pero tengo un plan y una estrategia para que ellos dejen de crecer y sean contaminados. Vamos a enviarles mujeres moabitas para que las mujeres moabitas se entremetan entre ellos y ellos puedan mezclarse con una nación pagana y ellos puedan llegar a ofender a su Dios y puedan caer en la conducta de pecado. Y aquí hay algo interesante, porque el córdiceps del pecado comenzó a invadir al pueblo de Israel. Se infiltró. Esa diáspora comenzó a volar por el aire, por el aire, por el aire, y miró a alguien que estaba descuidado quizás, y cayó en su mente, y comenzó a crecer, comenzó a invadirlo, de tal manera que el pueblo de Israel comenzó a cambiar su forma de pensar, y la córdiceps que cayó en ese momento en la mente de ese cristiano, de ese hijo de Dios, comenzó a ser transformado y a ser arrastrado por la voluntad del pecado, y ya no hacía su voluntad de lo que él quería hacer y que era correcto, sino que el pecado estaba tomando control del pueblo de Israel y terminó metiéndose con las mujeres moabitas y terminaron ofendiendo a Dios. Amén. También vemos en la vida de Balaam que este hombre se dice que era un profeta que prácticamente servía a Dios, pero por su codicia fue arrastrado y fue desviado y terminó haciendo lo contrario, que era lo correcto. Terminó haciendo todo lo contrario. ¿Por qué podemos llegar a esa deducción? Bueno, porque él conocía lo que era Dios, lo que era una bendición. Él conocía prácticamente quién era el pueblo de Israel, pero también conocía sus principios, conocía su forma de vida, conocía lo que era agradable ante los ojos de Dios y sabía cómo podía corromperlos. Es decir, él estaba empapado de lo que era correcto y cómo se regía el pueblo de Israel, pero también sabía cómo corromperlo. Es decir, ya tenía una naturaleza espiritual caída y que de alguna manera él ya sabía cómo corromper la rectitud del pueblo de Israel, y es por eso que Balaam, invadido del hongo del pecado, comenzó a maquinar ese plan y comenzó a maquinar esa estrategia para que el pueblo de Israel pudiera cometer una falta delante de Dios y ellos mismos cayeran en una maldición de pecado, una condición de pecado. Amén. Va conmigo, familia. Bien, y como dice la Biblia, ¿no? Quien con lobos anda, aullar se enseña. No dice así, ¿verdad? Suponías 4:8 sí dice eso. Pero la palabra de Dios sí dice esto, 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso sí dice la palabra de Dios. Amén. Que traducido al buen léxico mexicano, ¿verdad? Ya es el que con lobos anda, aullar se enseña, ¿verdad? Bien, entonces aquí nos damos cuenta cómo realmente tener malas amistades o tener amistades que no son convenientes para nosotros nos pueden llevar a desviarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito para su vida? ¿Y cuántos saben que nosotros somos responsables que ese propósito se cumpla en nosotros?
Dios nos ha dado algo que se llama libre albedrío. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos el poder que Dios nos ha dado, porque realmente Dios nos ha dado eso en tomar la decisión en nosotros, ¿verdad? Entre lo bueno y lo malo. Y Dios tiene un propósito para mí. Pero para que ese propósito pueda llegar a su cumplimiento en mi vida, yo tengo que estar encauzado en la brecha que Él ha marcado para mí, para que ese propósito se cumpla en mi vida. Amén. Pero si yo determino en mi vida ir por un camino distinto, ¿ese propósito llegará a cumplirse en mí? No. Yo tengo que estar encauzado. Amén. Yo tengo que estar encauzado en ese propósito para que ese propósito se cumpla en mi vida. Yo le hago una pregunta a usted. ¿El propósito de Dios para con Sansón era que terminara sin ojos y que muriera en ese lugar donde él murió con los filisteos? No, no era el plan de Dios. El plan de Dios era que él siempre se dirigiera de manera correcta y por ende se le dieron indicaciones. Se le dieron 5 reglas que él tenía que respetar para que de esa manera él pudiera ser un instrumento agradable ante los ojos de Dios y pudiera caminar en la rectitud que Dios quería que él caminara para que el propósito de él llegara a su cumplimiento hasta el final. Pero llegó el momento en donde él decidió ir traspasando uno tras uno de las indicaciones que Dios le dio hasta el momento que termina en la condición que él terminó. Amén. Esa historia tiene un trasfondo hermoso de parte de nuestro Dios porque vemos la gracia de Dios cómo es manifestada a la vida del ser humano a pesar de las imperfecciones que el ser humano pudiese tener, ¿verdad? Dios puede transformar lo malo en nuestra vida en bendición, pero es algo que únicamente Dios tiene la capacidad de hacer. Amén. Pero la voluntad de Dios es que nosotros siempre caminemos en su propósito, en su voluntad, para que el cumplimiento que Dios tiene para nuestra vida, es decir, nuestro propósito existencial, llegue a su cumplimiento. Amén. Entonces, para que eso llegue a nuestra vida y podamos verlo manifestado y realizado, evitemos las malas conversaciones o malas amistades para que no sean corrompidas las buenas costumbres implantadas en nosotros por la palabra de nuestro Dios. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Punto número 2. La Biblia dice que en algún tiempo usted y yo fuimos esclavos del pecado y es una total realidad. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. Romanos 6:20 dice, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Es decir, no la conocíamos. No podíamos ser justificados porque no conocíamos la justicia de nuestro Dios. Por lo tanto, éramos esclavos del pecado. Pero una vez que conocimos la justicia de Dios y que fuimos justificados, entonces el Señor se cumple esa palabra donde dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, cuando conocimos la justicia de Dios y conocimos lo que dice Romanos 5:1, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando conocimos la justicia de Dios, vinimos a ser justificados. Y por medio de la justificación, nuestro pecado queda erradicado y el acta de decreto que nos acusaba ya no tiene validez, porque la justicia de Dios nos ha hecho libres de la condenación y la esclavitud del pecado. Amén. ¿A cuántos el Señor ha justificado? A los que nos ha justificado, nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Ahora ya no servimos al pecado, ahora servimos a Dios. Ahora ya no somos practicantes del pecado, ahora somos cristianos que a veces pecamos, ¿sí? Porque es una naturaleza que hay en nosotros, pero ya no servimos al pecado, ahora servimos al Señor. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien, pero ¿qué cree? Le tengo una mala noticia. El pecado busca de una u otra forma esclavizarnos nuevamente. Pero ¿de quién cree usted que depende que no volvamos a ser esclavos del pecado? De nosotros, amén. Ciertamente nosotros como cristianos conocemos el principio del arrepentimiento genuino, amén. El arrepentimiento genuino es cuando yo vengo de todo corazón y me arrepiento de mi antigua forma y manera de vivir y le entrego mi vida al Señor
y doy una vuelta de 180 grados para ir por un rumbo totalmente distinto al que yo estaba yendo. Amén. Un rumbo totalmente distinto al que yo estaba yendo. Entonces, cuando yo tomo esa decisión de un arrepentimiento genuino, entonces yo decido abandonar mi vana y vieja manera de vivir. Aclaro y reitero, va a ser paulatina, pero mi determinación y mi convicción es dejar la antigua forma de vivir para llevar una vida nueva en Cristo. Amén. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ese versículo nos demarca un cambio paulatino en nuestra vida en el ser humano. Voy a hacer un paréntesis para dar una explicación de cómo es que es el proceso este. Cuando usted y yo venimos a Cristo Jesús, el Señor Jesús nos trae de muerte a vida. Amén. De la muerte espiritual que teníamos anteriormente, Él nos trae a una vida en el Espíritu. Es decir, en el Espíritu hay una total y radical cambio. ¿Sí? Estamos muertos en delitos y pecados, venimos y nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor. Entonces el Señor hace lo que es una resucitación espiritual. Esa separación que había de nosotros hacia Dios de pecado, hemos renunciado a ella, hemos pedido perdón. Entonces el Señor dice, ahora vengo y te doy vida para que tengas vida y vida en abundancia. Entonces en el Espíritu, en automático, el Señor nos da vida. Amén. Pero recordemos que somos seres tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu ya quedó transformado. Amén. Pero ahora viene la transformación del alma. Y en la transformación del alma, esa parte viene a ser paulatina en la vida del cristiano. Ya tenemos vida espiritual. Oh, qué padre, aleluya, gloria a Dios, qué bendición, ¿verdad? Pero ahora viene la transformación paulatina del alma. Y es cuando comienzan a ser transformadas nuestras emociones. Vienes golpeado, vienes triste, vienes herido, vienes amargado, vienes con falta de perdón. Entonces tu alma comienza a ser transformada paulatinamente. Ojo, tiene que haber un arrepentimiento genuino, tiene que haber una convicción de que le estamos sirviendo al Señor para que este cambio paulatino comience a darse en la vida del ser humano. Entonces el alma comienza a ser transformada en el proceso que somos cristianos, que vamos aprendiendo, que vamos orando, que vamos leyendo la palabra, que venimos y escuchamos el sermón del pastor, ¿verdad? Que a veces pega duro, pero gloria a Dios, ¿verdad? Entonces de alguna manera es la manera en cómo Dios comienza a trabajar. El Espíritu Santo, mejor dicho, comienza a trabajar dentro de nosotros y comienza a traer esa sanidad del alma y comienza a ver ese cambio paulatino en nosotros. Entonces, cuando no amábamos, ya comenzamos a amar. Cuando no perdonábamos, comenzamos a perdonar. Cuando teníamos hábitos que eran perjudiciales para nuestro cuerpo, comenzamos a dejar esos hábitos que perjudicaban nuestro cuerpo, nuestro organismo y nuestra vida. Entonces, comenzamos a apartarnos de todo ello por la transformación paulatina que comienza a tomar parte en nuestra alma. Entonces, cuando el alma comienza a ser transformada, ¿qué cree usted que comienza a pasar? Entonces comenzamos a dar fruto de adentro hacia afuera. Y entonces ya vemos al hermano que ya no es, prácticamente ya no tiene cara de limón, ¿verdad? Sino que ya está sonriendo. Entonces el hermano que se enojaba y que era mecha corta y que era el del apellido, que yo me diga porque van a conocer que soy González, ¿verdad? Entonces comienza a ver esa transformación de adentro hacia afuera. Y entonces ya no es el amargado de la colonia, sino que eres el hermano amor, ¿verdad? Ay, el hermano amor, mira, ya viene el hermano amor, ¿no? Y comienza a ver ese cambio de adentro hacia afuera. Pero esa medida que nosotros le damos la oportunidad al Espíritu Santo que comienza a trabajar en nosotros. Así que si todavía dentro de nosotros hay situaciones que vemos que no han cambiado, es porque estamos reservándonos espacios y no dejamos que el Señor trabaje dentro de nosotros. ¿Sí? ¿Va conmigo, familia? Si hay áreas en nosotros que estamos batallando y que todavía es que no le hemos entregado al Señor esas áreas. No le estamos entregando al Señor esas áreas. Pero a medida que yo le entregue al Señor y le dé la oportunidad sin reserva y sin condiciones que Él trabaje en mi vida, entonces el Señor comenzará a hacer la obra por medio de su Espíritu Santo. Amén. Dios va a respetar nuestras decisiones. Si yo le digo al Señor, Señor, yo te permito que trabajes desde lo más profundo de mi ser hasta que se vea reflejado al exterior, el Señor lo va a hacer. Pero si yo le digo al Señor, Señor, mira, abre todas las puertas de mi corazón, todas las puertas de mi alma, pero esta puertecita no la abras porque lo que hay ahí me agrada todavía. El Señor va a decir, yo te voy a respetar, pero ojo, porque es más lo que puedes perder
que lo que puedes ganar a tener esas reservas en tu corazón. Amén. Entonces hay que dejar al Señor que abra todas las puertas, que saque, que quite, que limpie, que transforme todo lo que tenga que hacer dentro de nosotros, para que no haya ningún hongo de pecado que esté invadiendo nuestra voluntad y que nos lleve a su merced a hacer lo que Él desea que hagamos y no lo que me conviene hacer. ¿Está conmigo, familia? El pecado es por eso que nunca va a estar tranquilo dentro de nosotros. Pero recuerde usted que esa es una puerta que usted y yo tenemos que cerrar. Mire, ciertamente estamos en este cuerpo que ha heredado pecado. Y en este mundo no vamos a dejar de pecar mientras estemos en esta carne. ¿Sí? Pero una cosa muy distinta es practicar pecado. Y otra cosa distinta es cometer pecado en ocasiones, de vez en cuando. ¿Sí? Porque cuando hablamos de practicar pecado es cuando deliberadamente sabemos que es malo, pero ahí estamos. Y ahí estamos haciéndolo. Lo mencionamos en la dominical hace un momento. Cuando practicamos pecado es cuando sin conciencia, además, sabemos que es malo, pero no le hacemos caso a esa alerta que Dios ha puesto en nosotros. Esa alerta que dice, hey, espérate, no lo hagas. El botoncito, hey, no lo hagas, no lo hagas. Hombre, no pasa nada, hombre. Al rato pido perdón y voy a la iglesia. Le digo al pastor lo que hice y que el pastor ore por mí, los ancianos de la iglesia, y le pido perdón al Señor y prácticamente ahí termina todo, ¿no? No, no es así. Eso es practicar pecado. Eso es practicar pecado. Y la práctica de pecado es lo que el cristiano no debe de hacer, ¿sí? Cometer pecado es algo inevitable en nuestro cuerpo humano. Decía Pablo, miserable de mí, ¿verdad? En Romanos capítulo 7, miserable de mí, que estoy ligado a este cuerpo de maldad, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo que termino haciendo. Entonces, miserable de mí que estoy atado en este cuerpo de maldad, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ciertamente no dejaremos de cometer pecado mientras estemos en esta carne, pero sí es posible que no practiquemos pecado teniendo un corazón y una entrega al Señor, y que el Señor nos dé las fuerzas y Él se fortalezca en nuestras debilidades. No es con nuestras fuerzas, sino con su Santo Espíritu que lograremos vencer esta batalla. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén. ¿De qué queremos ser esclavos nosotros? ¿Del pecado o de la obediencia? Oh, pues yo elijo la obediencia, ¿verdad? Yo elijo de la obediencia. Dice la palabra de Dios en Mateo 15, 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Amén. Marcos 7, 15, en su mismo contexto, ¿verdad?, lo respalda. Dice, nada hay fuera del hombre que entra en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Se lo voy a decir en otra forma. En el mundo estamos, pero no somos del mundo. Amén. En el mundo estamos, pero no pertenecemos a este mundo. En el mundo veremos prácticas, veremos muchas cuestiones que están sucediendo en el mundo, muchas cosas que el mundo hace que no son propias, y es imposible que usted y yo lo ignoremos. Amén. Es imposible que usted ignore la música que escucha el calafiero, ¿verdad? Es imposible que usted ignore la música que pone el vecino. Es imposible que ustedes ignoren la música que ponen en cualquier lugar, los videos, los videoclips que ponen en los restaurantes, todo eso. Pero una cosa muy distinta es lo que el mundo está haciendo y que es imposible ignorarlo porque está ahí presente todo el tiempo. Otra cosa muy distinta es que de repente vamos en la calafia agarrados, parados, ¿verdad? Y de repente escuchan la música. Y comenzamos a hacer nuestro propio party arriba en la calafia, ¿no? Entonces, en el mundo estamos, pero no pertenecemos del mundo. Entonces, usted y yo, aunque estamos en el mundo y las cosas del mundo nos invaden, nos rodean, pero no necesariamente tengo que hacer lo que el mundo hace, ¿verdad? Sino entonces, ¿qué diferencia había entre la iglesia y los que no son de la iglesia? Amén.
¿qué diferencia habría entre un cristiano y uno que no es cristiano? Amén. Entonces, hay cosas que hay en este mundo que no nos benefician en absoluto. Amén. Y tampoco quiero irme legalista, no quiero irme religioso. Mire, hay muchas cosas que nosotros como cristianos no es nada malo participar en cosas que hay fuera del mundo. O sea, no porque, es que no tienes que sentarte en silla de escarnecedores, pues no te subas a la calafia, ¿verdad? Pues no te subas al transporte público, ahí se sientan escarnecedores y personas que prácticamente están ahí. No compres ropa de las tiendas porque las personas que la fabrican no sabes con qué intención la fabrican, qué tipo de costumbres tienen. O sea, es imposible muchas cosas, ¿verdad? El teléfono, la tecnología y tantas cosas que podemos mencionar, ¿no? Entonces no le estoy invitando yo y predicando que vámonos al, ¿cómo le llaman? A la austeridad completa, ¿no? Y vamos a aislarnos a una cueva, a vivir sin teléfono, sin comunicación, sin redes sociales. No estoy yendo por ese lado. Usted y yo sabemos lo que no es conveniente para nosotros. Amén. Usted dirá por ahí, Suponías 4:8, ¿verdad? No os hagáis, ¿verdad? Usted y yo sabemos lo que es malo, ¿verdad? Sabemos lo que es malo, sabemos lo que es bueno y sabemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Amén. Y lo que no me conviene, ni para qué voltearlo a ver. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. ¿Por qué? Porque si yo decido tomar ese paso y hacerlo, entonces yo me convierto esclavo de lo que yo he determinado hacer. Amén. Y el Señor nos ha llamado a libertad, no a esclavitud. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2:19 al 20. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Amén. Pedro está haciendo alusión a lo que son los falsos maestros. Amén. Y en esto como iglesia, como su pastor que soy, yo le voy a invitar que todo el tiempo analice lo que escucha como predicaciones aparentemente sanas, pero que su trasfondo son predicaciones que guían al error. Amén. Dirán por ahí, de los creadores de no acepto un no por respuesta, ¿no? Entonces, pongamos atención a lo que predican, a lo que enseñan. ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? ¿Van parado con la palabra del Señor? ¿No van parado, verdad? Pero recuerde usted que todo aquel que predica error allá afuera, y si yo termino creyendo lo que ellos enseñan, entonces yo me termino convirtiendo en esclavo de la enseñanza que por error y con error están enseñando por fuera. Amén. Yo le invito, y yo siempre voy a hacer énfasis en esto, pase toda enseñanza por los rayos X de la palabra del Señor. Siempre, en su contexto, en su exégesis, en su aplicación, en la forma como se dijo, para quién se dijo, en qué tiempo se dijo, con qué intención se dijo y cómo se aplica a nuestra vida. Amén. Eso es lo que yo le invito a usted que siempre haga, porque de alguna manera, si no lo hacemos, si no analizamos, si no vemos el contexto y el por qué se hacen las cosas, terminamos poniendo un texto como un pretexto, ¿verdad? Para sacarlo de contexto y crear una doctrina en el error. Amén. ¿Está conmigo? Sí, amén. Segunda de Pedro 2:19 y el 20. Así es. Dice el 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Amén. Entonces yo le invito a que cualquier enseñanza que le invite otra vez a judaizar y a vivir bajo la ley, cierre su puerta, porque usted y yo ya no somos de la ley, usted y yo somos de la gracia. Amén. Somos de la era del Espíritu Santo, de la dispensación de la gracia, del beneficio que obtuvimos por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Y usted y yo somos de la iglesia que surge. En Hechos capítulo 2, somos parte de esa iglesia que surge. Amén. Pero cualquier enseñanza que venga y que le hable que de un Dios Madre y que por favor date la vuelta, vete por donde llegaste, pero yo creo en el Señor Jesucristo. Amén. Y en el sacrificio que Él hizo. Perfecto, vamos a avanzar. Amén. Pequeño comercial. Dice Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros
y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Aunque está hablando la palabra del Señor de una forma metafórica, ¿verdad? Y está hablando en unas figuras y está usando figuras retóricas, ¿verdad? Aún así, lo que está dando a entender es que usted y yo como cristianos tenemos que tener cuidado con nuestro cuerpo, cada miembro de nuestro cuerpo, amén. Porque aún por un miembro de nuestro cuerpo podemos ser contaminados por un pequeño córdice que puede llegar a caer en nuestra vida, ¿verdad? Y en nuestro cuerpo puede llegar a crear una infección de pecado de tal manera que esa parte de nuestro cuerpo pueda contaminarse y pueda llevarnos a vivir en un desorden en la voluntad de nuestro Dios, amén, sin hacer la voluntad de nuestro Dios. Vamos al tercer punto y último para concluir el mensaje de esta tarde, amén. Y dice, ¿cómo yo puedo caminar en libertad? Amén. ¿Cómo es que yo puedo, como hijo de Dios, caminar en libertad? Juan capítulo 8, versículo 36 dice así, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Enfáticamente, Pablo, cuando va a los de Gálatas y les da la carta de los Gálatas, amén, Pablo llega con ellos y les hace una expresión así bien directa, ¿no? Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? ¿Quién os ha engañado? ¿Quién ha cambiado su forma de pensar? Porque en algún momento ustedes, ya habiendo conocido el Evangelio, la gracia del Señor Jesucristo, nuevamente son arrastrados a las prácticas de los judíos, a las prácticas de la ley. Y Pablo llega molesto con los de Gálatas, porque Pablo le costó llegar a evangelizarlos, llegar a discipularlos y llegar a enseñarlos y encaminarlos por la gracia del Señor Jesucristo. Pero cuando Pablo vuelve a ir a visitarlos y escucha lo que está sucediendo, dice, oigan, espérense, pero ¿cómo ya habiendo conocido la verdad, habiendo conocido el Evangelio, habiendo conocido la gracia del Señor Jesucristo, cómo es que ahora vuelven otra vez a las cuestiones de la ley? Vienen los judíos, los vuelven a llevar a judaizar y los llevan a las prácticas de la ley. Y ahora me están diciendo que ahora tienen que circuncidarse porque si no, no son santos. O sea, ¿cómo? Y Pablo se enoja y le dice, ¿saben qué? Les voy a decir algo bien drástico. Si aún un ángel del cielo bajara y les diera un evangelio distinto al que yo les he predicado, el tal se ha llamado anatema, ¿verdad? Entonces, Pablo molesto, Pablo celoso de la palabra, de la doctrina, Pablo les exhorta, les dice, no pueden cambiar lo que yo les he enseñado porque es algo que nos toca a nosotros, es algo que tenemos que disfrutar y es algo en lo cual tenemos que enfocarnos. Así que por favor, caminen en la verdad que yo les he enseñado. Amén. ¿Qué verdad ha aprendido usted? ¿Qué verdad he aprendido yo de la palabra del Señor? ¿Qué verdades del Evangelio han llegado a nuestra vida y nos han traído de muerte a vida? ¿Qué verdades del Evangelio han llegado a nuestro corazón y nos han retribuido para bendición, para salvación? Entonces, ¿por qué dejar y abandonar la doctrina que en algún momento reconocimos que nos trajo a vida? Amén. Lamentablemente, hoy en día hay muchos que predican libertinaje y enseñan que la gente puede hacer lo que bien le venga en gana y predican prácticamente una exacerbación, una exageración de lo que es la gracia de Dios, llevándola a un libertinaje y que la gente puede hacer lo que se le plazca, que al cabo aún así cuando Cristo venga se van con Él, ¿verdad? Mire, yo creo en la salvación que es por gracia, no es por obras. Yo nunca le voy a predicar a usted, hermano, no peque porque si peca usted va a perder la salvación. La salvación es por gracia, no es por obras. Hermano, usted tiene que ofrendar y tiene que diezmar porque si no, no va a ser al cielo. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Es por gracia, se le llama favor inmerecido. ¿Qué hicimos nosotros para ganarnos la salvación? Nada. ¿Qué podemos hacer nosotros para tener la salvación? Nada. La salvación es por gracia. Al Señor le plujo y a mí prácticamente no me resta hacer nada más que amarle
obedecerle y vivir cumpliendo su palabra por amor. Por amor. Amén. Por amor a lo que ha hecho por mí. Para cumplir lo que dice Santiago y lo que enseña Pablo, que no es por obras para que nadie se glorifique, pero también que yo viva lo que yo estoy creyendo para justificar la fe que yo estoy creyendo. Amén. Para justificar lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy creyendo, se tiene que ver en mí lo que yo estoy creyendo, pero no para salvación, sino para justificar lo que yo estoy creyendo. Amén. Imagínense usted a un hijo de Dios viviendo como bien se le plazca y de alguna manera no justificar con su vida lo que está creyendo. Yo tengo una respuesta para eso. Si un cristiano vive como se le place y vive haciendo como bien se le viene y no ha habido un cambio, una transformación, ese cristiano nunca ha sido salvo. Y nunca ha nacido el evangelio en su corazón. Así de sencillo. Porque para los que amamos la palabra, para los que amamos al Señor, ¿sabe qué? La obediencia es lo primero que hay en nosotros porque amamos al Señor. Porque amamos su palabra. Porque justificamos con nuestra vida lo que hemos creído. ¿Está conmigo, familia? Y aquí viene lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿no? Que es con el versículo que vamos a cerrar el día de hoy. Dice la palabra de Dios, Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Viene la primera palabra de este versículo, que es conforméis, que del griego viene la palabra susgematizo. Amén. Y la palabra susgematizo, traducida al castellano, es prácticamente conformar en un mismo patrón. Amén. Es decir, que yo no tengo que imitar al mundo, que yo no tengo que vivir como el mundo vive, como los del mundo viven, sino que yo tengo que vivir de una forma distinta, no conformarme a lo que el mundo hace. Amén. No conformarme a lo que el mundo practica, no conformarme a lo que el mundo está realizando y está llevando a cabo y enseña prácticamente como aparentemente bueno, pero que su final es un camino de muerte. Amén. Entonces, la palabra me enseña, y Pablo en la carta a los Romanos, que es una de las cartas que teológicamente es de las más fuertes que Pablo escribió, Pablo enseña y dice, ey, espérate, no te conformes. No te conformes a este mundo, no te amoldes a este mundo, no vivas como el mundo vive. Vive con una mente totalmente transformada. Amén. Transformada. Y aquí viene la segunda palabra, dice transformaos, que viene de la palabra del griego metamorfo, que es igual a una metamorfosis que sufre una oruga a una mariposa. Amén. Entonces, en un tiempo atrás, y yo me pongo de ejemplo, yo era un gusano, vil, ¿verdad? Pero ahora soy una nueva creación en Cristo Jesús. Ahora, de lo que yo era tiempo atrás a lo que soy ahora, ya es una transformación totalmente completa. Amén. Entonces, de alguna manera, la transformación que Cristo hace en nosotros va a ser a medida que yo lo permita, ¿verdad? Pero no podemos vivir una mitad siendo una nueva creación y otra mitad siendo antigua criatura. Amén. O somos completos y permitimos que el Señor nos haga por completo, o no hemos prácticamente venido a la luz de la palabra, a la luz del evangelio. Como dice la palabra, a ellos no les ha amanecido todavía, dice la palabra, ¿no? Entonces, de alguna manera, que a nosotros la luz del evangelio nos alumbre y nos amanezca, y dejemos que esa transformación llegue a nuestra vida y podamos tener esa metamorfosis cristiana. Amén. Esa metamorfosis cristiana. Después viene la tercera palabra, que es la renovación. Y esa viene del griego, que es anakainosis, que una renovación viene a ser una renovación. Es decir, ser algo totalmente distinto, algo totalmente nuevo. Amén. Y luego viene la cuarta palabra, que es entendimiento. Y esta palabra viene del griego, que es nous, que esto es prácticamente un pensamiento, una voluntad, una mente, pero en el sentido del versículo y del texto es totalmente nueva. Amén. Ya no maquinamos, ya no pensamos, ya no confabulamos, ¿verdad?, en nuestra mente como hacíamos allá afuera, sino que ahora lo hacemos todo en la palabra del Señor, para el Señor, y que retribuya para bendición aún para los que nos rodean. Amén.
viene la quinta palabra, que es perfecta. Cuando hablamos de la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta, la palabra perfecta viene del griego que se llama teleios. Amén. Teleios, que significa prácticamente un crecimiento, un carácter, pero la palabra que más hace énfasis es maduro. Maduro. Amén. Entonces, cuando entendemos lo que es la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta, entonces el Señor quiere que nosotros seamos madurados. Amén. ¿Cuándo es cuando usted y yo, cuando el Hijo de Dios viene a ser maduro, viene a ser madurado? Bueno, cuando ya entendemos qué es lo que nos conviene y qué es lo bueno para nosotros. Amén. Ya no somos niños fluctuantes, ya no somos niños que papilla, sino que ahora somos adultos que gustamos de la vianda que es sólida. Amén. Un buen tibón, steak, ¿verdad? Un ribeye, una arrachera 3/4, ¿verdad? Qué sé yo, qué carne le gusta a usted, ¿verdad? A lo mejor un tomahawk, qué sé yo, ¿verdad? Pero algo ya sólido, amén. Entonces ahí es cuando la madurez del cristiano comienza a tomar forma, comenzamos a avanzar y ya no somos prácticamente neoniscos, ya no somos, sino que ahora ya venimos a la estatura de ser paters, o ya venimos a ser prácticamente una estatura más grande de lo que éramos cuando éramos pequeños en el Señor. Amén. ¿Está conmigo, familia? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad, escuche bien, en el temor de Dios. Esta es la forma como usted y yo nos podemos mantener en libertad, teniendo temor de Dios. Recuerde usted, temor no es tener miedo, es tener respeto a nuestro Dios. Temor es caminar en rectitud con nuestro Dios, obedeciendo su palabra. Por ese respeto que le tenemos al Señor, ese respeto que tenemos para con su palabra, pero aunado a eso o de la mano es obediencia. En obediencia. Amén. ¿Está conmigo, familia? Termino. Este mundo va a buscar enviar una cantidad diversas de córdiceps a nuestra vida. Va a querer invadir nuestros ojos, va a querer invadirnos por medio de nuestros oídos, malas conversaciones, malos comentarios, críticas quizás, redes sociales. Va a querer invadir nuestro cuerpo, todo nuestro ser, de una u otra forma. Pero de mí y de usted depende que ese córdiceps haga morada en nosotros. De usted y de mí depende que ese córdiceps invada nuestra mente, invada nuestro corazón. ¿Sí? De usted y de mí depende qué tanta cabida le voy a dar a ese hongo que quiere infiltrarse en mi vida y quiere tomar control de mi voluntad para hacer lo que ese hongo quiere que yo haga. Y ese hongo no tiene otro nombre más que pecado. Amén. De mí y de usted depende si queremos volver a la esclavitud del pecado e inclinarnos a lo que el pecado desea y quiere que hagamos en esa práctica, o de mí y de usted depende que nos limpiemos, nos sacudamos y sigamos firmes y adelante en el camino del Señor. Amén. Yo le aconsejo que continuamente estemos despojándonos de lo que no nos edifica, de lo que no nos ayuda, y que día a día estemos tratando de limpiar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, como dice aquí 2 Corintios, ¿verdad? Y que nos mantengamos en un espíritu recto y limpios para el Señor. Y nos presentemos como una ofrenda agradable delante de su presencia. Amén. Un sacrificio vivo delante de nuestro Dios. ¿Está conmigo, familia? Yo espero que el consejo de la palabra del Señor haya llegado a lo más profundo de nuestro corazón y nos ayude a cada día a mantenernos firmes y en victoria y adelante de nuestro Dios. Incline su rostro, vamos a orar en este momento. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que has hablado a nuestra vida, Señor. Te doy gracias, Padre, porque en todo momento hablas a nuestro espíritu, hablas a nuestro entendimiento, Dios. Y el consejo de tu palabra para con nosotros es siempre, Padre,
que seamos conducidos, seamos enseñados y aún seamos ilustrados por medio de tu consejo, de tu palabra, Dios, para que podamos entender cuál es la buena y perfecta voluntad que tú tienes y quieres para nosotros, Señor. Ayúdenos a caminar en obediencia cada día. Ayúdenos, Señor, a que el principio de la sabiduría, que es el temor a ti, cada día crezca en nosotros, en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, Padre, para que cada día procuremos inclinarnos a hacer lo bueno y que cada día podamos rechazar las ofertas que el mundo nos ofrece y aquellas cosas que no son de edificación para nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, sabemos y entendemos que en el mundo estamos, mas no pertenecemos a este mundo. Sabemos que las prácticas del mundo, Señor, no son de beneficio ni edificación para nuestra vida, Dios. Y todo aquello que a la luz de tu palabra, Señor, es reprobable y es no beneficioso para nosotros, danos la entereza para poder decirle no y poder caminar en rectitud, Padre. No permitas que nuestro espíritu sea contaminado a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos, de nuestro pensamiento, Señor, sino que cada día danos la fuerza para poder limpiar todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, de toda contaminación que el mundo llega a infiltrar en nosotros, Padre. Y que de esta manera procuremos caminar como es conveniente para nosotros como hijos de Dios, y que de esta manera, por el testimonio de nosotros y como cartas abiertas que somos para el mundo, y que el mundo continuamente lee en nosotros, podamos ser canal de bendición para ellos, y aún, Padre, podamos por nuestro testimonio acercarlos a la salvación de sus almas. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, y a tu nombre sea la gloria, la honra, ahora y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Denle ofrenda de palmas a Cristo. Amén. Dejo el lugar a mi esposa, amén, que está presidiendo el servicio y que nos despida en oración también. Amén. Gloria a Dios.